Yo te he hecho trampa, ¿eh? Bueno, yo creo que la cuestión sería interesante, independientemente de la gente y tal, que nosotros expongamos, porque lo que nos interesa es escuchar, oír las opiniones y poder intercambiar experiencias y opiniones. Yo, antes de empezar, quería plantear el tema de que comentáis el tema de la pequeñez. Los niños ahora eran pequeños, no hacen con 2 metros. El tema es cómo alimentarle, cómo educarle y así es como se avanza. Es decir, que no es un problema, todos nos ha pasado lo mismo. Así que no es una cosa nueva el tema. Bueno, pues en primer lugar, que es un placer estar entre vosotros, otra vez más, y para discutir sobre el tema del sindicalismo de clase, que en estos momentos, pues lógicamente, está en avance después de la derrota que se ha sufrido durante años. Lo planteamos, por eso digo, a nivel de discutir como una reflexión colectiva. Luego quizás Paco habla más de la cuestión en concreto de la condena sindical de clase y tal, pero viendo un análisis del por qué, en qué situación nos encontramos y de dónde viene. De toda la vida, decía Carlos que a lo mejor había compañeros de comisiones aquí, a lo mejor no les gusta lo que se va a decir, pero bueno. De toda la vida en el movimiento sindical siempre ha habido lucha de 2 líneas. La línea que solamente lo que llamamos de siempre el economicismo, el reformismo, y la lucha que ponía en cuestión el marco político en la situación en la que se diese. Es decir, que el tema de ciertos sectores del sindicalismo planteaban reivindicaciones puramente económicas de carácter social, que están bien, pero no ponían en cuestión el por qué se daba esa cuestión. Es decir, por qué existía la explotación. El sindicalismo de clase plantea las reivindicaciones de esas características y a la vez intenta convencer a los compañeros de que es necesario cambiar el modelo, porque podemos estar como los galgos cuando el canódromo nunca pillan a la liebre, siempre están corriendo detrás de ella, siempre nos suben el 2%, nos suben el 3%, pero nunca, y al final ahora en lo que estamos. Y en la situación actual nosotros entendemos que el sindicalismo reformista, que a nivel del Estado lo conforma comisiones de UGT, no son eficaces ni para reivindicaciones económicas. Han firmado congelaciones salariales, han firmado ERES, despidos, etc. Es decir, en este momento nosotros queremos que comisiones UGT entran dentro del proyecto de la oligarquía y son parte de ella y cómplices y lo defienden. En muchas empresas, ya lo veréis, supongo aquí es lo mismo, no creo que sea muy diferente, plantean ERES, despidos, no ponen nada, aceptan los ERES, cobran por los ERES, que es una vergüenza, como militantes, obreros y tal, independientemente que haya opiniones políticas diferentes, cómo se puede firmar el despido de compañeros. Es una verdadera barbaridad. Ya digo, esas líneas siempre han luchado, la línea reformista y la línea de clase. ¿Qué pasa? El problema que nosotros vemos que viene desde la transición, yo creo que habría que analizar toda la cuestión del por qué estamos aquí, en esta situación que estamos, no aquí físicamente, el por qué. Los pactos de la Moncloa y el tema de la transición, que lo que se plantea es cambiar al dictador, pero el dictador sigue, el famoso de atado y bien atado. Entonces el problema es que los politicastros franquistas siguieron el tema, plantearon la solución de la monarquía continuista del franquismo, y el problema es que los políticos de la oposición, de la leal oposición, entraron a saco y desvirtuaron. No hubo ruptura aquí en el Estado, ruptura democrática, hubo el mantenimiento de los pilares, por ejemplo, y aquí lo conocéis mucho mejor, pero ahora en todo el país, los pilares de la represión franquista, que eran la policía, los jueces y los militares, siguen teniendo el poder. Los militares se pusieron, después de la democracia, entre comillas, más estrellas en la bocamanga, los jueces ascendieron y los de la Brigada Político-Social los pusieron de comisario. Y se quedó siempre, si lo veis, siempre continuamente están con el Borbón de que es el adalid. Nosotros opinamos que los verdaderos protagonistas de la lucha después del franquismo, y en el franquismo fundamentalmente la clase obrera, que es la que sufrió los mayores zarpazos, pero los verdaderos protagonistas de cómo se llegó a la situación esta fueron los miles de torturados, detenidos, encarcelados y fundamentalmente los compañeros muertos en la lucha, que fueron muchos. Es decir, solamente hay que pensar que entre el 76 y el 80 murieron más de 100 personas en las calles a manos de la policía, la Guardia Civil y las bandas fascistas, en todo el Estado. Fundamentalmente se daba en Madrid y en el País Vasco, donde más se dio el tema de muertos, de tal. Fundamentalmente siempre jóvenes trabajadores, la mayoría, es decir,
y todos esos crímenes que había, los que hacía la policía, pues no pasaba nada, y los que hacían las bandas fascistas, sabéis que hace poco se destapó que el asesino de una compañera de Vizcaya, de Yolanda González, estaba dando clases a la policía, a la Archancha, a los Mossos de Escuadra, y era el que hace 20 y tantos años en Madrid la secuestró y la pegó 3 tiros en la cabeza a una chavala de 19 años. Y no pasó nada. El tío se fue a Paraguay, el tío se fue para acá, se escapaba de la cárcel continuamente y ahora está en libertad trabajando para la policía. Con lo cual, la ligazón entre las bandas de estas características y la policía y el aparato del Estado era claro. Entonces, ya digo, el tema se plantea en que poco a poco lo que intentan hacer los políticos de ese momento es atraerse al movimiento sindical y fundamentalmente a los políticos llamados de la oposición, algunos prefabricados, a base de marcos alemanes. Pero se plantea así. ¿Y cuál es la actitud? Pues verdaderamente muchos caen. A raíz del asesinato de los abogados de Atocha, los abogados laboralistas de Atocha, es cuando marca ya una tendencia en la cual cada vez los políticos en esos momentos, para recibir la legalidad, aceptan, el caso de Carrillo es paradigmático, acepta la bandera monarcofascista, se enfrenta, sobre todo, aquí menos claro, porque la bandera republicana aquí todavía no tiene, pero se enfrenta en las calles de Madrid con los trabajadores que enarbolan la bandera tricolor, y hay enfrentamientos bastantes, con lo cual, y crean un problema interno en el seno de la organización del PC, fundamentalmente, con esta cuestión. Pero bueno, ya digo que Carrillo es el paradigma de la traición y el paradigma de la venta de los intereses populares y la lucha de todos los trabajadores en contra del franquismo y en contra de la monarquía continuista. Entonces, la diferencia que se plantea en el tema del sindicalismo de clase con toda esta cuestión, digo, para no extendernos mucho, la señal de identidad del sindicalismo de clase es, lógicamente, la lucha de clases, es el tema de solidaridad, el tema de las asambleas, el tema tal, es decir, una serie de cuestiones que en estos momentos, salvo ya, aunque se está volviendo a dar otra vez, las cúpulas de comisiones y UGT lo han abandonado hace ya mucho tiempo. Es decir, el tema ya es un sindicalismo de carácter de servicios, totalmente entroncado con el poder, recibiendo dádivas de forma continua, y se mantiene un aparato burocrático en el cual solamente se firman acuerdos siempre en contra de los trabajadores. Allí tenemos la cuestión de cada vez que oímos que van a firmar algo, tiemblas. Porque si veis todas las reformas del Estatuto de los Trabajadores, que no hay ninguna cosa al otro mundo, pues ahora el Estatuto de los Trabajadores, si ves, después de lo que han retocado 1000 veces, dices, joder, parece bueno, teniendo en cuenta a la situación a la que hemos llegado. Recordar datos y lo que firman ellos. Recordad que antes el despido improcedente, el trabajador decidía si entraba a la empresa o recibía la indemnización. Ellos firmaron que fuese la empresa la que decidiese si te echo o tal. Es decir, toda una serie de medidas que han dejado el Estatuto de los Trabajadores, que ya digo, con muchos problemas verdaderamente irreconocibles. En la última reforma, para ser concreto, la reforma que ha hecho el PP, era una reforma que estaba ya cocinada con comisiones UGT con Zapatero. La mayoría, salvo algunas cuestiones de dádivas a nivel de liberados y tal, para comisiones UGT, lo demás estaba todo. Negociación colectiva, es decir, que se negocie por arriba y no se negocie por abajo. La cuestión de todo el tema de las vacaciones, los permisos, todo eso está laminado y firmado por ellos. Y sobre todo, y si os dais cuenta, aunque lógicamente no afecta, pero y se va a salir en la discusión, lógicamente, en el tema a nivel, y se habla de movilizaciones, el tema de las pensiones. Cada vez que han tocado el tema de las pensiones, nosotros les planteábamos que Comisiones Obreras en el año 20 de junio de 1935 convocó una huelga general sola, sin UGT, en contra de unas medidas en contra de las pensiones del gobierno de Felipe González, mucho menores y tímidas que las que están planteando, que es cargarse el sistema público de pensiones. Lo están planteando claramente. Entonces, sobre todo, a la gente que lo que ha firmado, y fijaros, esta forma, el grupo este de sabios que llaman, que eran 12, de los cuales 9 eran de aseguradoras y entidades financieras, 2 catedráticos cercanos al UGT, y el responsable del gabinete técnico de Comisiones Obreras. De los 12, lógicamente, los votos han sido 10 a favor, una abstención del UGT y otra abstención de un voto en contra del otro. El de Comisiones Obreras ha afirmado que sí. El miembro de Comisiones Obreras, Miguel Ángel García, también miembro de la derechista UPyD de Rosa Díez, es el que ha firmado el tema de las pensiones, en el cual
meten dos factores, con lo cual los actuales pensionistas en realidad se les va a congelar, y puede quitarlo para perder poder adquisitivo, pero los siguientes, es decir, vosotros, digo vosotros, pues veo que estáis en edad de posterior, ahí el palo va a ser la hostia. El palo se piensa que se va a bajar de un 7 a un 12% respecto a la pensión actual, estoy hablando, referencia a la pensión actual. Cada 10 años, es decir, cada pase de años, el factor de sostenibilidad que ellos habían planteado, lo plantean así, y con la pérdida anterior que habían firmado ellos en el 2011, recordar que subieron de 65 a 67 años, y para cotizar de 15 a 25. Es decir, el palo va a ser gordo. El palo es gordo. De hecho, a la gente que se jubile en los años, a final de los 20, va a perder respecto a ahora una barbaridad. Pues eso lo han firmado. Con lo cual, se plantea de, efectivamente, comisiones y UGT en estos momentos es una herramienta en defensa de los intereses de los trabajadores, o es una herramienta y es la quinta columna en el seno del movimiento obrero de las ideas de la burguesía y la oligarquía. Entonces, yo creo que la cuestión está clara por lo que firman, porque lo que vale es la práctica. Y la práctica es que te estoy firmando continuamente cuestiones que van en detrimento y rebaje de derechos, y apoyando los recortes, porque en la huelga generales, aquí no sé si lo sabré, pero ha sido una presión de sectores de comisiones en la base y la gente que está fuera presionando a las asambleas en las empresas porque es huelga general, a regañadientes. Recordar el famoso comentario del señor Toso. Digo señor porque los compañeros, claro. El señor Toso dice, la huelga es una putada. Tú fíjate cómo se llama una huelga general cuando el responsable más del sindicato que llama dice que es una putada la huelga. Es decir, en esa clave estamos. Cualquier agresión de este tipo a nivel global hubiese significado, lógicamente, un choque en las calles y tal. Nada. ¿Qué ha pasado? Pues que en estos momentos la desafección es importante. No negamos que tienen fuerza y que tienen base social, que lo van a defender, es evidente, pero no es la base social de hace muchos años cuando se planteaba la cuestión de la lucha de clases, la cuestión de la cuestión de la clase obrera, etc. Ya no se habla de clase obrera. Yo recuerdo yo estuve comisionado de tiempo también, y yo recuerdo que cuando se hablaba informe de gestión, digo, es que nos roban hasta el lenguaje, eso parece un rollo de una empresa. Será informe de la comisión saliente o la verdad, pero hasta ese nivel nos roban ya el lenguaje. Y estamos en esa cuestión. Es verdad que se están dando batallas en sanidad y en educación, no la huelen. Comisión UGT no lo huele, ya en Madrid en concreto no lo huele. Es decir, está sobrepasado. En estos momentos, en las grandes empresas les cuesta llevar el asunto, claro, porque están. Fijaros, por ejemplo, el último convenio en Telefónica en Madrid, que nosotros tenemos, me parece que 13 o 14 delegados en Madrid, aceptan el tema de que quieren quitar la antigüedad, quieren laminar todo. Y lo aceptan, no hay ningún problema. Los compañeros nuestros planteaban hacer una huelga, y de hecho van a convocar una huelga y tal, con estas 3 medidas, y no quieren. Entonces, por esta cuestión, lógicamente, hay que replantearse todo de cómo verlo. Entonces, si es factible y si es posible, impulsar el sindicalismo de clase. Yo creo que es fundamental y hay que combatir las medidas, por ejemplo, el pesimismo y tal, porque lógicamente eso nos lleva para atrás. Es decir, la cuestión está que si en empresas y en zonas se puede hacer, y la lucha de clases da igual en Ordicia que en Medina del Campo y tal, eso da igual. Es decir, lo que hay que saber es cómo plantearlo y cómo organizarlo. Es decir, organizar la lucha de clases es fundamental, y organizar la clase obrera en el sindicato. El sindicato nosotros lo vemos como una herramienta y un instrumento, como un cuchillo, pero tiene que estar bien afilado, no tiene que estar romo, porque no entra. Entonces, una organización solidaria y fuerte que defienda las asambleas, que la asamblea obrera sea la que toma la determinación, que sean los trabajadores en votaciones los que digan o no digan el tema de si se hace una huelga o no, es decir, que no venga por edicto, por arriba, sino que desde abajo se vaya calentando motores y la gente decida, y esa cuestión creemos nosotros que con el tiempo puede revertir en que esta gente, por lo menos, dejarlas en la mínima expresión a nivel de representación. Ya en empresas grandes están sufriendo un problema, por ejemplo, cuando el tema de la agresión del tema de lo público, se montó en Madrid una plataforma de los servicios públicos. Estábamos todos, comisiones y tal. Comisiones lo rompió porque llegó un momento en que se le iba de las manos. Es decir, delegados de sitios y tal, hasta mismos de ya, o nosotros planteamos que había que unificar las luchas.
Las luchas no se podían plantear en una sola empresa ni en un solo sitio, porque eso era debilitarlo y derrotarlo. Había que unificarlo y enfrentarnos y plantear una huelga del sector público y luego avanzar en el tema del sector privado. Dijeron que no, sobre todo lo llevó a cabo Comisiones Obreras del Metro de Madrid, que miraron de esto, que a la siguiente le plantearon o bajáis el 15% o echamos a 800. Por coger el tema tácticamente de nos refugiamos en nuestro convenio y no queremos saber nada del de al lado. Por eso digo que de la señal de identidad del sindicalismo de clase la solidaridad es fundamental. Y ahí se da, ellos plantean la política de sálvese quien pueda. Y claro, es como, es a lo que va. Ya digo, fundamentalmente el tema de levantar la bandera del sindicalismo de clase en las empresas es factible. Yo creo que se puede hacer. Hombre, aquí sí es verdad que tenéis una dificultad añadida por el tema nacional, no es como allí, es el tema nacional y tal, pero lo que sí es verdad, y yo porque sí hemos tenido reuniones con ellos, con ELA no hemos tenido reuniones, pero que hemos tenido con ellos, sí vemos que la verdad que para ellos, y lo hemos criticado, prima más la cuestión nacional que la cuestión de clase. Nosotros, en plan compañeros, como compañeros y tal, les hemos dicho que para nosotros prima más la cuestión de clase que la cuestión nacional. Y respetamos la otra cuestión, pero lo primero que hay que poner encima de la mesa es el tema de la cuestión de clase, la posición de la clase obrera, y nosotros creemos que la clase obrera tiene un carácter internacionalista y tiene un carácter solidario que no lo tiene la otra clase. Y luego una de las cuestiones también importantes que nos hemos acostumbrado es el hablar de política. Recordáis que solamente una de las cuestiones que los sindicatos reformistas plantean es solo hablar de economía, que hablan de política también. Hablan de política burguesa, no de política obrera. Y nosotros planteamos que, ¿por qué no el sindicalismo de clase debe unirse? ¿Por qué no? De hecho, en Madrid tenemos una plataforma que se llama Que para los pies, en donde hay partidos políticos, donde hay cuestiones vecinales, cuestiones de tal, crear un gran frente y con un programa de puntos mínimos. Lógicamente, el tema de la República para nosotros es irrenunciable y hay que plantearlo encima de la mesa de forma continua. Creemos que la cuestión de la República es lo que delimita a toda la gente que hablábamos antes, todos los politicastros de la transición. Ahora ya se oyen voces oportunistas que ya hablan de la República también, si lo veis, y alguna prensa está de derechas, pensando que el Borbón se va a caer, ya veis, entre cazando elefantes, liándose con la Corina y tal, lo tiene cojonudo, y luego el yerno robando a manos llenas. Entonces la monarquía está totalmente desprestigiada. En estos momentos es uno de los problemas que tienen. Pero claro, ahí tienen el pacto de Estado, por eso decimos nosotros que hay que analizar políticamente la cuestión, el pacto de Estado PP-PSOE. Ya habéis visto que se pusieron de acuerdo en 2012, antes de las elecciones, para como modifican la Constitución, este año que no se puede modificar la Constitución. En septiembre, en 2 días, la modifican para poner como objetivo fundamental pagar la deuda a los bancos alemanes en detrimento de la sanidad, de las prestaciones sociales, etc. Lo primero es pagar la deuda. Y después, la gente si quiere que se muera de hambre, se muera que no la puede operar, etc. Eso nos da igual. Entonces nosotros decimos que en estos momentos hay que plantear que la deuda no la pagamos, porque no debemos pagar la deuda, no la hemos generado nosotros, han sido los bancos y las cajas de ahorro que han robado a manos llenas y los bancos alemanes y franceses que han entregado dinero a punta pala, que lo paguen ellos, y la deuda que, si hubiese un gobierno democrático y progresista y tal, debía anular la deuda y no pagarla. El tema de la deuda es una cuestión fundamental. La cuestión de la República, creemos que es importante plantear ya, fundamentalmente en vista de la ola de privatización y todo lo que se le encima, el paro y tal, el tema de nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de nacionalizar el transporte, nacionalizar la energía, volver a revertir a lo público la sanidad y la enseñanza que han privatizado, la cuestión de la prensa, todo eso nacionalizar. Y cuando decimos nacionalizado, hacemos un pequeño paréntesis, porque si hay un debate, no sé si aquí el debate se plantea, pero en Madrid se plantea nacionalización de la banca o banca pública. Sabéis que está el debate ahí. Y nosotros decimos que nacionalización de la banca porque la banca pública permite los bancos privados. Nosotros decimos que no debe existir un banco privado. Debe existir un banco nacional que tenga ramificaciones, el banco hipotecario de la vivienda a muy bajos intereses para los trabajadores para comprar vivienda, el banco de la agricultura, el banco tal, pero solo un banco nacional. Y no es ningún, digo porque a lo mejor dice, bueno, es una medida revolucionaria porque quieren la privada, no. Si recordáis, después de la Segunda Guerra Mundial, De Gaulle, nada sospechoso de bolchevique,
nacionalizó la Renault, nacionalizó la Citroën, nacionalizó los bancos, etc. Luego ya volvió para atrás, pero en un momento dado, entonces en este momento nosotros pensamos que es una contradicción, que aunque no es una reivindicación de carácter socialista, pero en este momento sí es una reivindicación de carácter de progreso y de avance, que ellos no quieren, ellos quieren privatizar. En la situación en la que estamos, ya digo, de crisis, no es crisis, yo creo que no es crisis, estamos ante una catástrofe social. Y ellos nos han declarado la guerra. Cuando digo ellos, digo el imperialismo alemán, fundamentalmente norteamericano, y el gobierno servil que hay en Madrid. Ya han declarado la guerra. Y debemos prepararnos, porque guerra es casi 7 millones de parados, la gente ya pasando necesidades importantes, no sé aquí, pero en Madrid ya se ve cada vez más gente, y gente que esa que pensaba que a él no le iba a afectar, en los cubos de basura cogiendo lo que echan los supermercados, que se caduca y tal. Es decir, se están viendo situaciones verdaderamente, y bueno, lo de los desahucios, ¿para qué deciros? Un dato, comisiones obreras de banca, que es el sector más derechista de comisiones obreras, el más derechista, y se echaron a las paredes que era el colmo. Bueno, pues el que hay se ha puesto en contra a unos trabajadores en un pueblo de la Sierra de Madrid, tomaron 2 bancos por los desahucios. Bueno, esa nota criticando a la toma de los bancos por los ya el recolmo. Y si habéis visto, en Caja Madrid, cuando a Blesa le metieron en la cárcel, son los primeros que salen a defenderle. A defenderle los primeros. Blesa lo que está en la cárcel, un tío que se ha forrado millones y es amigo de Aznar. Es que la verdad es que es la hostia. Entonces, toda la cuestión de las prestaciones sociales, nosotros decimos también que, como está la situación, lógicamente, con la verdad del paro, se planteaba que la gente cobre la prestación del paro hasta su recolocación. Es decir, ya un año, y lo están rebajando cada vez más, ya plantean 2 años, ahora de 1 año, y terminan que la gente, lo que piensan es, recordáis que cuando surgió una crisis en el capitalismo, una crisis del sistema, y surgió un problema que había medios de producción y fuerzas productivas, tal, hacían una guerra, mataban un pegote de gente, destruían fábricas y no las construían. Claro, el problema es que aquí no van a poder bombardear aquí, pero lo que están es destruyendo fuerza productiva. Y luego hay una cosa clara, y es evidente, cuando se mantiene, si lo veis, que están ellos, el tema, por ejemplo, antes de las pensiones, cuando decían, no es que la gente vive más, y entonces como vive más no hay, no, la gente vive más porque la calidad de vida y las jubilaciones se han reducido, y la gente vive más. Si tú subes eso, la esperanza de vida bajará. Es decir, estás hablando de que va a morir gente antes. El tema, por ejemplo, de la sanidad es evidente. Si lo veis continuamente, el otro día, me parece que en Valencia, alguien con un problema, un cáncer, pues no le daban la medicina, que era muy cara por lo que se ve, y no, es decir, se está casi planteando la eutanasia sin decirlo. Entonces va a caer mucha gente. Y luego la marginación social, ya lo veis, no sé aquí, pero allí es que es pavoroso ya. ¿Y qué está viendo? En estos momentos una gran represión, vuelve la represión. En Madrid ahora normalmente en casi todas las manifestaciones terminan a hostias ya, casi todas. Tuvimos una en contra de la carestía de la vida y tal, que terminó, no nos dejaron bajar al Congreso, y estaban 2 compañeros hablando, y cuando estaban casi terminando, atacaron, ya por la espalda. Bueno, barricadas por el centro de Madrid, por Sol y tal, nos llamaron de que nos querían meter 6.000 euros de multa. Nosotros no tenemos nada que ver, nosotros hemos dicho que se cortaba en la plaza tal, si la gente baja a mí no me toca las narices. Pero normalmente en estos momentos casi todas las manifestaciones son agredidas. Habréis visto en la televisión el famoso tema del Congreso y tal, con gente mayor, les da igual, palizas, golpes, detenidos se está viendo bastantes, muchos detenidos hay. Están intentando ahora, en vez de por la vía, claro que es más jodida, es el multazo. Es decir, pegas un cartel, haces una pintada, o te detienen y te pagan una multa que claro, te fríen, te meten 4.000 euros, fíjate, la gente que esté un poco pillada, pues ¿cómo paga 4.000 euros? Y es lo que están haciendo. Si te detienen, te tienen 2 o 3 días en Moratalaz, que es donde está ahora el tema, te sacan y al sacarte rápidamente te meten la multa. Y está habiendo, ya digo, detenidos de forma continua, tanto en las luchas obreras como en las luchas populares en los barrios de Madrid. En estos momentos la situación está bastante tensa. Y luego, aunque aparecen difuminadamente, sí es verdad que las bandas fascistas que actúan, claro, los señoritingos de Madrid, de la zona del barrio Salamanca, que es la zona guay de allí, pues los niños se ejercitan, se van a Carabanchel, se van a tal, a montar la tangana. Y aunque todavía no están, por eso la cuestión, sí es verdad que la policía en este momento, ya digo, la represión irá en aumento. Es decir, y lógicamente, en cuanto avance la lucha obrera y la lucha popular,
la represión será más dura. A la gente hay que plantear que la gente se cree que esto es una democracia, se cree, claro, porque se creen que meter la papeleta en un chisme cristal, eso ya es lo importante, cuando lo importante es el que los trabajadores sean verdaderamente los dueños de su destino, y los dueños de su destino es tener el poder. Y fundamentalmente, y acabo ya para dar la lata y voy a echar la música, el objetivo final del sindicalismo de clase es acabar con el trabajo asalariado, es decir, acabar con la explotación, es decir, con lo que fundamenta toda la miseria y toda la podredumbre y la corrupción que hay. Entonces, se plantea el tema y esa es nuestra gran diferencia con el sindicalismo oficial y reformista, que no se plantea acabar con el trabajo y la esclavitud asalariada. El depender de un salario, es decir, vamos, que te quite la plusvalía, la cuestión. Es decir, ellos piensan, no sé cómo lo veis vosotros, y es que ya digo que a nivel ya hasta remuneración económica era la hostia, pero antes subirte un 2%, claro, te subo un 2% el salario, pero te subo la gasolina, te subo el pan, te subo todo, y lo que era un 2%, lo importante no es, yo no quiero ganar ni, a lo mejor me conformo con 100 euros al mes, pero lo que yo quiero es tener capacidad adquisitiva de poder, capacidad de compra, que es lo importante. No, pues tú ganar 3.000 o 5.000 euros que te cuesta, el que sale una copa te cuesta 200 euros, pues fíjate, ya la has cagado. Entonces, por un lado te suben, pero por otro te suben los precios. Y eso se mantiene. El tema de los ERES, ya digo, nosotros estamos radicalmente en contra de firmar ERES y lucharemos en contra de los ERES. Hemos tenido, que teníamos 5 delegados en Roca, radiadores, lo de los váteres. Hemos logrado tirarlo para atrás, el martes vuelven a meterle otra vez. Y en la prensa salió de Comisión Subjeteta, es mentira, Comisión Subjeteta estaba de acuerdo desde el principio en firmar. Bueno, es más, fue Toso Alcalá de Henares en la asamblea y solo se ocurre decir, no os preocupéis, aunque os echen, porque luego va a venir otra vez el empleo y la economía va a ver bien y lo van a readmitir. Bueno, la gente no vea, se subía por las paredes. Entonces, el tema creemos que es importante. Si es verdad, si lo veis, que se está cada vez más, todas las empresas cuando se hunden y tal, fundamentalmente el capital se está refugiando ahora en la zona de producción de servicios y mercancías de mucho valor añadido, es decir, que da con pocos salarios, teniendo poca gente, muy tecnificado, da mucha tasa de beneficio muy importante. Y eso es lo que se va a ir. Es decir, se va a intentar poco a poco, con la introducción de nuevas tecnologías, etcétera, la robótica, tal, procurar poca gente trabajando, pero muy intensamente, intensificando el trabajo y sacando una plusvalía y una tasa de ganancias importantísima. Y ahí está el tema. Y bueno, ya, porque si no, lo diríamos ya. Bueno, en primer lugar, agradecer la hospitalidad con la que me habéis recibido. Daros también un saludo de la gente de Andalucía, que muy sinceramente lo mandaba. De hecho, no voy a decir aquí lo que me han dicho, por ejemplo, el secretario de la comarca del Bajo Guadalquivir, ¿no? Que me dice, bueno, darle un abrazo y un saludo a esa gente que tiene 2 cojones. Algo parecido, ¿no? Bueno, y decir que, como decía lo de la canción del Ebro, ¿no? Que una y 1000 veces, por lo menos yo volvería a venir porque hay que construir, ¿no? Hay que construir un proyecto de clase, lo que es el movimiento obrero de clase, y merece la pena, ¿no? Y además, pues no es fácil que en todo el país pues haya gente que tengamos sintonía con respecto a unas posiciones. Y con todo lo que ha llovido, lo que está lloviendo, pues no es fácil que coordinar todas esas posiciones a nivel, o sea, dentro de una línea y a nivel general. Entonces, para nosotros, para la coordinadora del sindicato de clase, vosotros sois un eje fundamental en Euskadi y vamos, y haya mucha o poca gente, pues yo creo que lo importante es entender lo que es la lucha de clase, entender que en ese espacio es donde se mueve este sindicalismo, entender que un sindicato es una organización que le mete la mano en el bolsillo a los empresarios, es decir, es una fuerza económica, aparte de ser una fuerza social de carácter sociopolítico, es una fuerza económica, de tipo económico, que influye de forma determinante en la economía y en la organización de las empresas, aunque eso
poder de la empresa está en manos del empresario, el ius variandi, que se le llaman de hecho, no es exactamente así. Nosotros como organizaciones, y aunque seamos pequeñas en nuestro ámbito, pues estamos teniendo un montón de influencia en multinacionales y no nos da miedo enfrentarnos. En multinacionales, en empresas que controlan grandes terratenientes, en multinacionales que son empresas de trabajo temporal y en un montón de sitios. Y eso es fundamental, entender que, que este sindicato, que el embrión de este sindicato, que la coordinadora del sindicato de clase es una organización de lucha de clase. O sea, la tenemos que coger el talón de Aquiles a esos empresarios, a esa patronal que está haciendo con este país, y no solo con este país, sino en el mundo, proyectando ese sistema capitalista que nos está llevando a la miseria, al paro y al hambre, ¿no? Y a sobrevivir en unas situaciones pésimas cuando el mundo es rico para poder vivir en otras condiciones, ¿no? Pero en lo concreto que sepamos que aunque seamos pocos tenemos mucha fuerza, muchísima. Yo lo veo diariamente con los empresarios. Y el hecho de que aquí hoy estamos pocos pues no significa nada más que estamos gente suficiente para empezar y para tirar para adelante de una idea y a estar en esa lucha de clases, que seguro que los actos concretos y en esa lucha de clases se nos va a unir un montón de gente, pero por una cuestión muy sencilla, por pura necesidad. O sea, por pura necesidad. La ideología, quien dice que no nace de la necesidad, sí es cierto que nace de la necesidad también, ¿no? En cuanto al modelo sindical, bueno, yo he sacado, no me gusta nada nunca, pero he sacado aquí unos apuntes de lo que nosotros aprobamos en el Congreso de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, ¿no? Por caracterizar muy sintéticamente, que no es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es que comentemos cosas concretas, hablamos un poco de la estrategia que están siguiendo a nivel de Estado, la patronal, el gobierno y los sindicatos, comisiones de cómo no se le está respondiendo, pero por dar las características, porque algunas veces se nos olvidan algunas cuestiones que son importantes, ¿no? Dice, o sea, nosotros tenemos como objetivo en todas nuestras actuaciones el realizar una transformación de la sociedad económica, política y social. Eso es importante. O sea, nosotros estamos negociando un convenio colectivo y a lo mejor estamos diciendo, bueno, vamos a sacar el mejor convenio colectivo de España en su vida, o vamos a complementar lo que son la incapacidad permanente. Es un referente. O sea, nosotros tenemos que buscar ser referente. Por ejemplo, el tema de incapacidad permanente, que no lo hay casi ningún convenio en España, lo tenemos nosotros en varios convenios. El complemento al 100% que sabéis que está en el 55% para los menores de 55 años, el 75%. Pues es un referente, ¿por qué? Porque marca una pauta sindical y una pauta de transformación social, o sea, de la reivindicación de los trabajadores. Pues nosotros, aunque la reivindicación sea mínima, sea sobre el vestuario, siempre tenemos que tener como objetivo que detrás vamos buscando una transformación social. O sea, que nosotros somos clase en sí, no clase para sí. Y después trabajamos con la clase para sí, pero nosotros somos clase en sí. O al revés, me parece que al revés. Nosotros tenemos una característica, que somos fundamentalmente anticapitalistas. Es decir, nosotros no aceptamos un sistema económico, político, social que se rige en la explotación del hombre por el hombre, que no consiste nada más que en crear una estructura económica que saca una plusvalía y que somete a los trabajadores y a los seres humanos. Nosotros, fundamentalmente, eso es una característica que tenemos que tener siempre presente, que somos anticapitalistas. Y cuando digo anticapitalista estoy diciendo lo contrario a interclasista. O sea, nosotros somos del centro, neutrales, esto se puede compatibilizar. Siempre se habla de que el sindicalismo es reformista, efectivamente, el sindicalismo es reformista porque entra a dar soluciones dentro del capital, no plantea una ruptura de forma inmediata, pero entra a dar soluciones en función de crear una conciencia de clase que sea capaz al final de plantear esa ruptura y plantear una alternativa con un sistema económico, político, social totalmente distinto al que tenemos en la actualidad. Nosotros creemos en la lucha de clases, eso que constantemente estamos viendo y después saldrá, de que las movilizaciones del 1 de mayo, vamos conjuntos o no, yo no sé qué tal. Bueno, pero ¿qué buscamos después de esas movilizaciones, en las convocatorias, esas clases de comisiones educativas? Si os dais cuenta, siempre ellos buscan
la mesa de concertación nacional. Lo mismo que la puñetera palabrita esa de el consenso. ¿Pero qué es el consenso? El consenso es el acuerdo que hubo en los pactos de la Moncloa después de la dictadura mandatado por el capital. Eso es el consenso. O sea, que todo el mundo tenía que obedecer a una constitución, con una monarquía, una economía libre de mercado, etc. Los trabajadores no tenemos consenso, no lo hemos tenido en la vida. Nosotros tenemos acuerdos, que son cosas distintas. Y serán mayoritarios, minoritarios. Pues, me despido de eso. Pues exactamente eso. O sea, nosotros creemos en que los avances sociales, políticos y económicos de la clase trabajadora se hace a través de la confrontación. No vale negociar un convenio, no vale emprender una lucha estratégica, es decir, no, pero el tío que haga figura en la mesa de negociación, este es el más listo, más que los empresarios, más... Eso no sirve. No sirve porque sencillamente las leyes, la legislación, todo va por detrás de la realidad y nosotros tenemos que imponer una realidad. Y esa imposición de realidad se hace en la sociedad, se hace con asambleas, se hace con cultura y se hace con movilizaciones y se hace con enfrentamientos. Entonces nosotros creemos en la lucha de clases, no creemos en el pacto social. Nosotros debemos, por obligación, nos ponemos mucho la medalla de solidarios, yo no sé qué, muchos somos solidarios a 3.000 kilómetros, pero aquí no. Entonces nos ponemos mucho la medalla de solidarios, pero la solidaridad no es una voluntad, es una necesidad de clase. Y os pongo un ejemplo. Nosotros hace 2 días nos han echado una cocinera en un pueblo que se llama Aguilar de la Frontera. Una cocinera porque tenía acoso laboral y al final se ha revelado y la ha hecho. Esa residencia de ancianos la tiene una multinacional, catalana, precisamente. Y nosotros tendríamos muchos problemas resueltos, muchos, si fuéramos capaces, en Málaga, en Barcelona, y en los sitios donde esté esa multinacional, aparte de las 4.000 tablillas que vamos a hacer, la concentración, ponernos en la puerta de esto, dejarle allí pancartas puestas, aparte de eso, nosotros tendríamos gran parte del problema resuelto si fuésemos capaces pues, de poner piquetes informativos en las residencias de ancianos de eso. Entonces, que no es la voluntad cristiana de ser buena gente, no sé qué, que nosotros no, vamos, puede creer el que quiera, por supuesto, pero que nuestra filosofía como organización no es una filosofía cristiana, es una filosofía que parte de la necesidad y de la necesidad organizativa, y la solidaridad para nosotros es fundamental. El tema del populismo o anticorporativismo, o sea, bueno, el colmo del colmo, y ya voy a empezar a criticar lo que no debo, el colmo del colmo es que el SOC, el Sindicato de Obreros del Campo, representa el corporativismo de los jornaleros. Ya manda cojones la cosa, ¿no? Como decía el facha ese, ¿no? Ya manda cojones. O sea, nos creemos que nosotros somos el ombligo del mundo, que nuestra empresa es la única que existe en el mundo, que la sanidad es lo único que existe en el mundo, que la enseñanza es lo único que existe en el mundo, que los ayuntamientos somos o que nuestro sector de producción es lo único que existe en el mundo. Bueno, pues no vamos a ningún lado. O sea, aquí hay unas políticas transversales, una economía transversal que nos afecta a todos, la sociedad no es una isla por empresas, ni mucho menos, y nosotros o nos alejamos de ese corporativismo, nosotros cuando estamos negociando convenios, cuando estamos emprendiendo luchas, estamos con la cabeza puesta en resolver eso, en ese enfrentamiento concreto, pero también en la trascendencia y en la proyección que ese conflicto tiene, o estamos puestos ahí en la cabeza y sabiendo trasladar a otros ámbitos las luchas esas, o sencillamente esas luchas se ahogan en sí mismos, son meras anécdotas y no sirven para nada. O sea, no dejan rastro, no dejan cultura, no dejan experiencia sindical en otros colectivos. Entonces, el tema del corporativismo a nosotros como organización de clases nos hace muchísimo daño y lo debemos combatir en todo lo posible. El tema del internacionalismo, bueno, no hace falta que lo diga, tenéis ahí la bandera de la Federación Sindical Mundial. Yo creo que bueno, que sí que estamos en pañales en eso, o sea, cojones, aquí por ejemplo yo que procedo del mundo del anarquismo, la idea la trajo un anarquista que era diputado precisamente, italiano, el único diputado italiano de izquierda que había que era Fanelli,
Y estamos hablando de últimos de hace 2 siglos, ¿no? De 1800 y algo. Y los tíos venían en caravana, en burro, y no pasaba nada. Y hoy cogemos un coche, yo me he plantado de Córdoba aquí en 7 o 8 horas y a lo mejor no vuelvo en 30 años, no sé, vamos, 30 años ya no viviré, pero no eso, o sea, es incomprensible. Nosotros tenemos que reforzar la alianza internacional porque, entre otras cosas, el capital se está moviendo con una agilidad asombrosa en el de todas las empresas de la construcción que están cayendo. Todas las empresas están montando, mira, voy a poner un ejemplo, Mastel, que es una empresa que se dedica a la energía renovable de Córdoba, que a la construcción y a la reparación de distribución de agua en alta, ¿no? Bueno, pues el otro día, o sea, hay una otra empresa, Sur, que la han dejado fuera de concurso, no se subroga con los trabajadores, bueno, y el dueño de la empresa llamó a 10 trabajadores de esto. El discurso que le da, no quiero sindicatos, la palabra enlace sindical no se admite, está en la calle, plusas, por supuesto, aquí no hay, y necesito el pasaporte, que lo sacáis todo el pasaporte. Bueno, ¿y eso por qué? Dice, porque el fin de semana voy a mandar a trabajar a Marruecos, posiblemente, o a Argelia, o la semana siguiente a Argelia, o sea, o a Venezuela. Están mandando, tenemos la empresa Sadiel, están pendientes de llevar a la Fiscalía también, mandando un montón de compañeros a trabajar a Brasil, a Venezuela, que es una empresa informática de Sevilla, tiene 1.500 informáticos. Es decir, el capital se está moviendo con una facilidad extraordinaria a nivel internacional. Nosotros es verdad que no tenemos medios, pero los debemos de procurar. Y además debemos de tomar ejemplos de las generaciones antiguas. Yo me acuerdo antes del golpe de Estado del 81 y todo el tipo ese, que siempre yo vengo de ACNT, y los abuelos pues tenían la internacional, o sea, la regional del exterior que le llamamos, la tenían en Toulouse, pero tenía muchos contactos en Argentina, Brasil y todo eso. Y había informaciones que le venían a los abuelos y no existían móviles ni existían nada. Yo no sé cómo se lo averiguaba. Había informaciones que le venían a los abuelos antes de Argentina que de Madrid. Por ejemplo, cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo sobre el tema del litigio CNT-CGT, nosotros en Córdoba nos enteramos por los abuelos antes, a través de Argentina, antes que de Madrid, como procurador. Y eso es real, no me estoy tirando de la favor. Entonces, el internacionalismo, la conexión internacional, saber cómo está moviéndose los capitales, que se están moviendo delante de nuestros ojos y no lo estamos viendo de forma real. Eso es una pérdida de poder y de control absoluta para nosotros. Eso es un lujo que no nos podemos permitir. Y eso es algo que nosotros tenemos que intentar estar a nivel internacional de una forma real, no simbólica, y cavilando y viendo y pensando y funcionando cómo se están moviendo los hilos, porque además, mientras no haya nadie que lo vigile, mientras no haya un control ahí, para ellos es facilísimo mover los hilos. La Tarse, por ejemplo, cuando manejó los hilos de las vacas locas, lo que después fue los piensos, o sea, crean unas políticas de desarrollo económico totalmente nefastas, destructivas, incluso para la población, y nosotros nos damos cuenta 2 décadas después, o 15 años después. Para nosotros es fundamental el internacionalismo. Hay que tener y exigir lo que llamamos disciplina, o autodisciplina, diríamos algunos anarquistas. Ya decimos disciplina, porque nos hemos transformado mucho, ¿no? Sobre un código de ética. O sea, nosotros el tema del crédito, de horas sindicales, todo el tema ese, eso es para trabajar. No para veraneo, ni para picnic, ni para playa, ni para parcela, ni para bar. Entonces, el código de ética hay que tenerlo. Lo mismo que diría que había que apuntar en ese código de ética que nosotros, y lo dijo Córdoba también en una conferencia que le vi por ahí, nosotros nos tragaremos, y perdonadme la expresión, lo que nos haya más huevos que nos tragamos, o sea, lo que nos imponga, pero de firmar nada. De firmar un expediente de regulación de empleo con extinción de contrato de trabajo, de firmar un aumento de jornada laboral
un descuelgue salarial, etcétera, etcétera, lo que nos están imponiendo a través de los decretos 11/2011, o sea, 20/2011 y 20/2012, de eso nadie. Si no tenemos fuerza, que nos lo imponga. Pero nosotros de colaborar, ni mijita, como dice en mi pueblo. Entonces, nosotros tenemos que ser una organización, por supuesto, democrática y colectivista. O sea, democrática entendiendo la democracia. O sea, la lucha de clases está para nosotros por lo alto de todo. Nosotros no vamos a aceptar, por lo menos nosotros no lo hacemos, en una asamblea de trabajadores donde suelten una lista con los despidos, o sea, con un expediente de regulación de empleo, y haya 200 trabajadores, 50 vayan a la calle y 150 se queden, ¿no? Entonces dicen, venga, lo pasamos al referéndum, los 150 hacen voto y votan, que el 50 va. Esa democracia no nos sirve a nosotros. La democracia tiene que tener unas características. Democracia significa comer, democracia significa tener libertades, democracia significa igualdad, significa trabajo y significa votar. Todo eso. Pero somos una organización democrática. ¿Por qué? Porque hacemos el changuay, votamos y gana esta corriente, la otra con la corriente se refiere a la gente, ¿no? No, historias de ese tipo, desde nuestro punto de vista, ninguno. Ahora, hay que procurar, o sea, dos cosas. Primero, que nunca se deje de hacer algo porque no haya quien tome decisiones. Siempre, aunque sea uno solo, si le cae la responsabilidad, tiene que tomar la decisión. Pero hay que procurar que las decisiones sean de carácter colectivo. Nosotros somos una organización de carácter colectivo y no elitista. Teniendo presente también lo otro, o sea que nada, que esto es que siempre lo planteamos blanco o negro, que no, que esto es un arco con muchos colores y tecnicolores. Y bueno, yo creo que estamos apostando por la reconstrucción del movimiento obrero de clase, que nos podamos ver muy desociados, nos podamos ver. Yo, francamente, en el trabajo que estamos desarrollando, pues siempre estaré descontento, pero estoy muy satisfecho, por lo menos por allí abajo, de los logros que estamos consiguiendo en cuanto a organización, el impacto contra la patronal, contra los abusos que está cometiendo la patronal. O sea, porque he pasado, llevo muchos años, llevo 35 años militando y conozco, he pasado por comisiones obreras, por CNT, por CGT, he sido secretario regional de CNT, y ahora mismo yo creo que como organización, que seguimos siendo la misma, nosotros seguimos siendo la misma desde hace muchos años, pues creo que estamos en un momento de subir, o sea, de tocar pelo en el sentido de que sí estamos ahí en la lucha y que estamos protagonizando por lo alto, y no por protagonismo, sino que estamos dando la talla por lo alto del resto de los sindicatos. Cuando digo del resto de los sindicatos, digo también del SAR, ¿no? Entonces, satisfacción en torno a eso, pero nosotros creemos que, o sea, que esto no se va a hacer en un año. O sea, que es posible que algunos no lo veamos. Que cuando llega la Segunda República y la propia dictadura de Primo de Rivera, se nos olvida que había 150 años de propaganda obrera con la idea muy clarita, de propaganda donde la gente aprendía a leer con un candil o con una vela, donde se transmitía en los grupos de 3, 4, en las cuadrillas de trabajadores, en los jornaleros, se transmitía la cultura a trabajadores que no sabían leer, y se le enseñaba a leer en el campo, y se editaba aquello, se llama el ABC del sindicalismo, la revista Blanco y Negro y todas esas revistas que marcaban la opinión de la clase trabajadora a nivel del Estado español e incluso a nivel internacional, y que ahora estamos después casi de 80 años de dictadura, de una dictadura primero de los generales a la cabeza por azar de eso del general Franco, y después de una no transición, sino sucesión en una democracia que tiene todas las características de una dictadura. Todas las características. Primero porque hay una política de reconciliación nacional que se llama, que no es tal, sino que es pisotear y machacar los derechos de aquellos que fueron exterminados literalmente, que ya decía un autor inglés,
Dice, bueno, pero es que no lo entiendo cómo los políticos pueden haber llegado a este consenso en esta transición cuando hay un derecho fundamental de las personas a reivindicar, o sea, que se los cargaron. Bueno, pues no esperemos que después de 70 o 70 y tantos años de un silencio y de destruir todo lo que huele a lucha de clase, a cultura obrera, a dignidad de los trabajadores, a defensa del empleo, a defensa de... pues que ahora de repente vamos a resurgir en 3 días, no, nos costará muchísimo trabajo y muchísimos años. Pero los mimbres que nosotros pongamos hoy serán los que les sirvan a alguna gente para el día de mañana transformar la sociedad, ¿no? Eso que siempre hemos hablado de la revolución social, ¿no? Yo en el apartado más político quería decir un poco esto, no sé si me extiendo mucho, si me extiendo, cortamos y hablamos. Pero sí que me gustaría decir 3 o 4 cosas respecto a la estrategia que se está siguiendo por parte de la patronal y de las organizaciones sindicales a nivel de Estado. En primer lugar, decir que bueno, que hasta la huelga del día 29 de septiembre del 2010, pues lo que vimos fue un inmovilismo total y una falta de respuesta por parte de las dos organizaciones sindicales que dicen representar a la clase trabajadora. Bueno, en las características se me ha olvidado una cuestión que es importante al hilo de esto de comisión de T. Nosotros no buscamos la institucionalización del sindicalismo. Nosotros somos una organización de obreros y obreras, no la representación institucional. Nosotros estamos en los comités de empresa para aprovechar los medios, el crédito de obras sindicales y los medios que nos ofrece dentro de la legalidad actual. No es que estemos de acuerdo tampoco, por lo menos yo, con ese modelo sindical que se planteó en la transición. Pero nosotros no estamos aquí para ser organizaciones institucionales. Nosotros estamos para ser organizaciones de lucha. Estaremos en las instituciones donde se nos llame. Todo eso, pero siempre teniendo claro que son organizaciones de lucha, no institucionales. Bueno, pues estos que sí son institucionales, el otro día, por ejemplo, os cuento también como anécdota, después de la huelga del sector de cítricos que hicimos este invierno allí, y que paramos 10.000 trabajadores, pues la subdelegación del gobierno, que estaba muy preocupada con el tema, por supuesto del PP, nos llamó a nosotros, fue el subsecretario de Inmigración, a una comisión, no habíamos ido nunca, ni sabíamos que existía, ni se nos había llamado, por supuesto, a una comisión provincial de inmigración que hay, que fue el subsecretario de Inmigración a nivel del Ministerio, el tercero del Ministerio. Y coge comisiones obrera y UGT y voy a decirlo literalmente como es, y agarran un ataque de cuernos y no se presentan. No, que le dio zaro a la criatura y no se presenta porque nos habían invitado a nosotros. Pues muy bien. Eso es lo que hay. Como decía, que hasta el 29 de septiembre inmovilismo total. Pero después del 29 de septiembre, que es cuando Tocho dice esto es la gran putada, es que a la semana siguiente, a las 2 semanas, nos plantea el pacto de las pensiones. Y es que el pacto de las pensiones, yo creo que significa el retroceso más importante que ha sufrido la clase trabajadora desde la guerra civil, de derechos conseguidos, hasta el día de hoy. El aumentar a 25, pero sin pestañear y sin anestesia, a 25 años la base reguladora y el reducir los coeficientes, o sea, aumentar los coeficientes por las jubilaciones anticipadas, cargarse el contrato relevo y la jubilación a los 64 años, cargarse, no en el papel, pero de forma práctica, la jubilación anticipada parcial y que era otro, o sea, a los 67 y poner la jubilación a los 67 que es una barbaridad. Pues no buscar nada más que lo que la patronal, no española sino europea, lleva buscando muchísimos años con respecto al modelo de seguridad social española, que es intentar manejar gran parte del pastel que significan los 100.000 millones de euros que van destinados a las pensiones. Eso significa, y eso se hace con la firma de comisiones y UGT. Entonces, si hay estrategia de lucha, ni siquiera de negociación colectiva ni de consenso, pues que me lo expliquen. Pero es que no conformes con eso, nos vamos
y sacan el día 28-26 de diciembre del 2011, sacan el decreto 20-2011 donde meten unos recortes de unos 30.000 millones de euros, sanidad, enseñanza, infraestructura, todo, una barbaridad. Y estos señores siguen confiando en la mesa de concertación nacional y están firmando, están negociando el segundo acuerdo interconfederal para la negociación colectiva y lo firman el día 25 de enero. Y en ese acuerdo firman todo bajo el argumento, utilizan el argumento que más vale una reforma pactada y negociada que no una reforma impuesta. Y es que, perdonadme por la expresión, pero hay que ser de género tonto en esa estrategia de negociación, porque a estos señores firman cargarse la negociación colectiva que ahora entraremos, bajada de salarios, descuelga de convenios, distribución irregular de la jornada laboral, aumento de la jornada laboral, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo como quiera el empresario, el expediente de regulación de empleo como quiera el empresario, expediente de regulación de empleo de las administraciones públicas, cargarse los salarios de tramitación. Y salvo el tema del despido de 33 días, que ya lo habían pactado con Zapatero y se habían callado anteriormente, que lo extiende a un montón de colectivos, salvo lo que es la esencia del despido objetivo, del despido colectivo, y de perder la causalidad totalmente, que ya estaba perdida en parte, en cuanto al despido, lo demás lo firman todo. Pero es que llega el día 10 de febrero, que decía reforma pactada, y dice, y lo que te falta te lo entrego una cartica. Y le hacen un decreto y nos sale la contrarreforma laboral, que es, como a ellos le llaman, no se le cae la cara de vergüenza, se llama mercado de trabajo, mercado de esclavos, lo dejan totalmente regularizado, y no desregularizado, sino para que el empresario pueda hacer lo que quiera, con jornada, con despido. Las jornadas son muchos dineros para los trabajadores, y para ellos también, muchos dineros, muchos beneficios. Y no tienen bastante con eso. Bueno, no tienen bastante con eso, que en el decreto 20-2012 de julio, pues tocan tres parámetros. Tocan los parados, le quitan las jubilaciones a los 55 años, disminuye la prestación por jubilaciones ya en la base reguladora, o sea, para los que tienen, en los tres tramos, los que tienen 2 hijos, 1 o 0, se baja en 200 euros la prestación prácticamente, o sea, quitan las pagas a los funcionarios y ponen los expedientes de regulación de empleo para el personal laboral, con una diferencia con los expedientes privadas, que los expedientes de regulación de empleo de las administraciones públicas son de carácter extintivo, no pueden ser de carácter suspensivo, es decir, se rompe la relación laboral siempre, y con los pensionistas que le establecen una congelación salarial y le tocan también unos 4.000 millones de euros, ¿no?, de subida. Y ahora se vuelven a presentar con que es necesaria otra profundización en la reforma de las pensiones, ¿sí? Pero es que se nos ha olvidado porque el sistema no es sostenible. El sistema que tiene con 16 millones de trabajadores, tiene 63.000 millones de reservas, no es sostenible. Pero sí ha sido sostenible para quitarle 2 puntos de cotización a la seguridad social a los empresarios en el decreto 20-2012. Es decir, que en julio del año pasado era sostenible el sistema porque si se le rebajaba la cotización a los empresarios, y en junio de este año ya no es sostenible. Vamos, un atraco a mano armada, no significa eso. Esto acompañado de cosas fundamentales que van a tocar. Están tocando, por ejemplo, la ley de base de régimen local, va a salir una semana que otra, que va a privatizar un sector que tiene 500.000 de trabajadores, o sea, que es la administración local. No solo privatizar, porque es el objeto de esta ley, o sea, y todas aquellas empresas, organismos autónomos o entidades administrativas que no tengan equilibrio presupuestario a fecha 31 de diciembre del 2014, tienen un plazo de 6 meses para disolverse, y si no, el 15 de agosto del 2015 se disuelven por ley. Es decir, que sociedad que no tenga equilibrio presupuestario, cualquier empresa de carácter público, se le corta la transferencia, porque eso es como la política del embudo, se le corta la transferencia y está liquidando. O sea, y eso es lo que pretenden, liquidar para llevarla a los Florentino Pérez, a Fomento de Construcciones y Contratas, y a toda esta gente que se está hinchando de ganar dinero en un sector que antes lo ha hecho en la privada y ahora lo hace en la pública, porque lo que pretenden es expoliar absolutamente todo.
Y bueno, hay otra cuestión que sí quería yo llamar la atención, que es sobre de la ley de base de régimen local, y es el cambio político que para nosotros debe de tener la concesión del municipio. La concesión del municipio no debe ser solo y exclusivamente de prestación de servicios, sino que es vital para la economía de muchos pueblos, por lo menos ahí abajo, que los municipios tuvieran un carácter activo y de promotor económico. Y cuando digo promotor económico es, por ejemplo, de la creación, o sea, de control de los canales de distribución del mercado y de promoción de la industria agroalimentaria. Eso es fundamental porque a nosotros la materia prima se nos lleva fuera de nuestra tierra, por todos sitios, a Italia, a Francia, a un montón de eso. A nosotros no nos deja valor añadido absolutamente ninguno, sale en camiones directamente para allá. Nosotros lo que nos hacen es sacarnos doble plusvalía a los campos de allí. Y entonces los municipios sí que nosotros allí lo vemos clarísimamente, entendemos que en el resto del país sería igual. No solo tienen que tener desde nuestro punto de vista una capacidad de gestión de servicios, sino también de promotores económicos de la actividad económica de cada localidad o comarca, ¿no? Que nos fijamos mucho en la localidad y nosotros cada vez lo vemos más claro que el desarrollo de la comarca. Entonces, eso con esta ley lo van a machacar literalmente porque, bueno, la ley es inquisidora, a los interventores y a las de estas, o sea, se fija unos presupuestos enmarcados dentro de la ley de equilibrio presupuestario, dentro de la reforma constitucional esa que han hecho una chalaura y una locura, que a ellos mismos se han castrado económicamente, y que eso. Bueno, y alternativas sí que hay, pero yo voy a dejar de hablar porque si no me voy a tirar aquí un montón de rato. Alternativas sí que hay, pero hablamos entre todos, ¿no? No me enrollo ya más que me estoy pasando ya, ¿no? Lo que sí quisiera insistir es la necesidad de organización. Para nosotros es importantísimo que hagáis un esfuerzo y que cuando podáis convocamos en Madrid, pues que bajáis, alguien, aunque sea uno solo, pero que bajáis. Es importantísimo que estemos coordinados. Ahora se ha decidido dos o tres cosas en la última permanente, no sé si ha llegado. Una es hacer una campaña a nivel de pensiones, que es un tema, que es uno de los pilares del estado del bienestar. No porque defendamos el estado del bienestar, vamos a dejar las cosas claras, nosotros defendemos un estado socialista, no del bienestar, pero bueno, es una pieza fundamental de asistencia a la población y de solidaridad muy importante y que garantiza la vida de mucha gente. Y entonces hacer una campaña en profundidad sobre eso a nivel de todo el Estado. Y el día 26 de noviembre queremos proyectar también hacer una conferencia de delegados en Madrid, que no tienen que ser porque ser delegados de empresas, sino que asista el máximo número de gente. Pues bueno, hablaremos de la privatización de la sanidad, de la enseñanza, de la reforma laboral, de la reforma de las administraciones públicas, de una estrategia de negociación colectiva a nivel del Estado, de una estrategia de confrontación, que es con lo que quería culminar con esto, de una estrategia de confrontación con el Estado en función de las políticas que se están marcando y de la organización, o sea, porque esto es una organización que está en construcción, vosotros no encontráis una organización que ya está hecha, esto lo haremos entre todos y tardaremos tiempo en hacerlo y habrá que pensar en muchas cuestiones. Culminando con el paso de una cosa a otra, y ya palabrita de Niño Jesús que no os doy más a la tarde, decir que bueno, que todo lo que hay aquí detrás de todo esto es una estrategia, y perdonad que repita la palabra estrategia, perfectamente diseñada por el capitalismo, perfectamente integrada en los presupuestos de la Unión Europea y perfectamente aceptado de sí o sí y con buen grado por parte de comisiones objetivas, que lo que hacen son de gestores de la clase trabajadora y no de liderazgo ni de lucha de clase, sino de gestores de la clase trabajadora para amortiguar cualquier palo que le pueda venir a la patronal por lo mucho que está haciendo, a los intereses de la patronal. Y aquí hay una cosa que se llama pacto social y concertación social, que vosotros lo sabéis exactamente igual que yo, y hay otra cosa que se llama lucha de clase, que lo representamos nosotros en este país. Por muy poco que seamos, creo que lo representamos nosotros y no otras organizaciones. Y
y ahora no.